En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este primer domingo de Cuaresma del año 2025. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 4 al 10. El sacerdote tomará la cesta de tu mano y la colocará ante el altar del Señor tu Dios. Tú continuarás diciendo ante el Señor tu Dios: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, donde moró con unos pocos hombres, pero llegó a ser allí una nación grande, fuerte y numerosa. Luego los egipcios nos maltrataron, nos humillaron y nos impusieron una servidumbre durísima. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestro clamor y se fijó en nuestra miseria, nuestra fatiga y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, en medio de un gran terror, señales y prodigios. Y nos condujo a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Así que ahora he traído las primicias de los frutos del suelo que me ha dado el Señor. Y dejándolas ante el Señor tu Dios, te posternarás en su presencia. Bendito sea Dios. Pues esta primera lectura del libro del Deuteronomio nos enseña tres cosas muy importantes. O probablemente nos enseña más, pero hay tres que me han llamado la atención. En primer lugar, el adorar a Dios de una manera litúrgica no es algo que se inventó la Santa Madre Iglesia. Es algo que la Santa Madre Iglesia hace desde el principio, sí, y es algo que Dios mismo determinó. Aquí, en este pasaje del libro del Deuteronomio, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando instrucciones litúrgicas al pueblo. Dice el primer versículo: el sacerdote tomará la cesta de tu mano y colocará ante el altar del Señor tu Dios. Aquí, en la liturgia del Antiguo Testamento, la liturgia del tiempo de los hebreos, habían sacerdotes, como sabemos muy bien, y los sacerdotes eran los que recibían las ofrendas del pueblo para ofrecérselas a Dios. El propósito principal de un sacerdote es ofrecer sacrificios, ofrecer ofrendas, valga la redundancia. Y esto es querido por Dios, instituido por Él, la manera que el Señor quiere ser adorado es a través de la ofrenda y sacrificio que le ofrecemos a través de los sacerdotes. Claro que individualmente podemos ofrecerle a Dios todo lo que nos pasa, y porque somos un reino de sacerdotes, profetas y reyes. Y como laicos, es decir, como personas que no somos sacerdotes, pues seguimos perteneciendo
al sacerdocio real, como enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Pero aquí el culto de adoración, lo que hacemos obligadamente todos los domingos, y sí, digo obligadamente porque tenemos obligación moral de dedicar el día del Señor al Señor y de adorarle. Pues ese día, para cumplir con el precepto de domingo, necesitamos hacerlo con la presencia de un sacerdote. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. El sacerdote tomó la ofrenda del pueblo, como seguimos haciendo hoy en día, en el momento del ofertorio, ante el altar del Señor, antes del sacrificio, que ya no es el sacrificio o los muchos sacrificios del Antiguo Testamento, sino el único, eterno, vivo, el eterno sacrificio que es vivo, o más bien, como lo dice la liturgia, el sacrificio vivo y eterno de nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece en el altar del Señor hoy en día. Pues en el momento del ofertorio, ahí también vamos ofreciendo pan y ofreciendo vino para el sacrificio. Pues aquí, en el Antiguo Testamento, Moisés le estaba diciendo al pueblo que para ser agradecidos deberíamos darle las primicias del fruto de la tierra a Dios. Pero se le da entregándosela al sacerdote, que es el que la va a ofrecer. Luego sigue diciendo, tú, es decir, el resto del pueblo, el que le ha dado la cesta, el que le ha dado los frutos ya al sacerdote, para que el sacerdote los ofrezca a Dios, le dice Moisés a esa persona, tú continuarás diciendo ante el Señor tu Dios, y esto es muy revelador, porque dice, continuarás diciendo ante el Señor tu Dios, implica liturgia, es decir, oraciones preescritas. Como en la liturgia eucarística, el sacerdote dice una parte y nosotros respondemos. Y el sacerdote dice una parte y nosotros respondemos. Un diálogo. Pero es un diálogo establecido por Dios, ya sea directamente, ya sea a través de su santa esposa, la Santa Iglesia Católica, que nos da las palabras de la liturgia, la cual no tenemos el derecho de cambiar nosotros. Y esto implica liturgia, dice, tú continuarás diciendo ante el Señor tu Dios, y luego va la oración, que va narrando por todo lo que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, antes de este momento, antes del momento en que este pasaje se escribe, muy parecido a la liturgia eucarística, donde el sacerdote, en la liturgia eucarística, en la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística el sacerdote va narra los momentos importantes de nuestra salvación. A veces nos habla de Abraham y nos da su ejemplo y sigue mencionando, porque en la plegaria eucarística se llama a la memoria todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y aquí Moisés le dice al pueblo lo mismo, dile, tú sigue diciendo ante el Señor tu Dios, mi padre era un arameo errante, ese fue Abraham, que bajó a Egipto, donde moró con unos pocos hombres. Abraham no bajó a Egipto, pero los descendientes de Abraham sí, Jacob. Pero llegó a ser allí una nación grande, fuerte y numerosa. Luego los egipcios nos maltrataron, y así va diciendo por lo que sufrieron y lo que hizo el Señor por ellos. Es una plegaria litúrgica que nosotros en la plegaria eucarística hacemos algo similar. El sacerdote menciona esas cosas. Y otra cosa,
esa liturgia se hace no en cualquier lugar, sino ante la presencia de Dios, donde Dios habita, porque Dios está presente en poder en toda su creación, en todo el universo, pero Él habita. Esa Shekinah, esa presencia íntima de Dios con su pueblo, no está en todas partes. Aquí en el Antiguo Testamento, esa presencia de Dios, el Shekinah, estaba presente en el Arca de la Alianza. Y era frente a el Arca de la Alianza, donde estaba el altar del Señor, estaba el Arca de la Alianza, en el Santo de los Santi, en el Santísimo, el lugar más santo del templo. Aquí todavía no se había construido el templo, pero todas las partes que iban a estar luego en el templo ya estaban presentes. El Santísimo en primer lugar, luego al frente el altar, luego detrás el lavabo, donde el sacerdote se lavaba antes de ir a ofrecer el sacrificio, luego detrás donde estaba el pueblo, luego detrás donde estaban las mujeres, luego detrás donde estaban los que no eran del pueblo hebreo. En fin, pero aquí dice, cuando Moisés les está dando instrucciones, le das la ofrenda al sacerdote, luego continuarás diciendo, ante el Señor tu Dios, porque eso se dice en la presencia de Dios, en el Shekinah, frente al Shekinah de Dios. Que nuestros hermanos hebreos lo tenían ya desde el tiempo del Éxodo, nosotros lo tenemos en el Santísimo Sacramento, porque ese Shekinah se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue habitando donde quiera que está el cuerpo resucitado, glorioso, perfectísimo de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada sagrario. Pues esta liturgia, vemos que la liturgia cristiana, mecánicamente hablando, no es diferente a la liturgia hebrea. Lo que hace la diferencia esencial es que aquella liturgia, aunque tenía la presencia de Dios, porque el Shekinah era la presencia de Dios, era una liturgia temporera, porque tenían la presencia de Dios, pero en el sacrificio no tenía la presencia de Dios, se sacrificaban animales. Ahora en la liturgia cristiana, el sacrificio que le presentamos al Padre es el sacrificio del Cordero de Dios, donde sí habita toda la plenitud de la divinidad. Nuestro Cordero, el Cordero de nuestra adoración al Padre, no es cualquier Cordero, es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios mismo nos da, nos provee, el Cordero divino, el que es Cordero y Pastor al mismo tiempo. Pues en esta liturgia, en el tiempo de Cuaresma en que estamos, debemos recordar que debemos ser agradecidos y ofrecerle a Dios las primicias, lo mejor y lo primero. Tenemos en mi familia la costumbre, bendito sea Dios, de que tan pronto cobramos el salario, pues lo primero que hacemos es sacar el 10% para darlo. Porque pues es mandamiento de Dios darle las primicias a Él. Eso nunca fue abolido. Si tú no tienes la costumbre de darle al menos el 10% a Dios de lo que recibes, pues debes hacerlo. Es mi consejo, pero más que mi consejo, ¿qué vale mi consejo? Es la voluntad de Dios. Él mandó que se diese el 10% para Él. Moisés aquí, dándole a su pueblo las instrucciones, les repite lo mismo, las primicias.
debemos hacerlo, porque pues la costumbre, yo recuerdo que por un tiempo cuando pasaban el cesto para la ofrenda, pues yo buscaba ver qué tenía en el bolsillo y se echaba, qué sé yo, un menudo, como decimos en Puerto Rico, o cambio o monedas. Pero no, pues no debemos ser tacaños con Dios. Recuerden que sobre todo en este tiempo de Cuaresma, una de las prácticas que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia es el dar limosna, el hacer ofrendas financieras. Y yo no sé dónde está cada cual, en su parroquia, o algún sacerdote que esté más necesitado, o algún pobre, que el Señor le inspire dónde, porque Dios pues no necesita el dinero, pero ayudando a los pobres se lo ofrecemos a Dios. Y para el culto litúrgico se lo ofrecemos a Dios. Pero sí, no dejen de dar el diezmo, sobre todo ahora en Cuaresma. Tal vez si no lo hacen, esto sería un buen momento para comenzar a hacerlo. Pues muy bien. Y el último versículo de esta lectura. Así que ahora he traído las primicias de los frutos del suelo que me ha dado el Señor. Eso es parte de la plegaria que Moisés les estaba diciendo. Y al final dice, y dejándolas ante el Señor tu Dios, te posternarás en su presencia. Bendito sea Dios. Sí, hermanos, el Shekinah, la presencia de Dios que estuvo con su pueblo, está con nosotros ahora. El verdadero Israel de Dios que llama el apóstol. Bueno, el Salmo 90 o 91, depende la traducción que tengan. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Bendito sea Dios. Pues aquí este Salmo 90 nos está diciendo las promesas que hace el Señor para quienes confían en Él. Dice aquí, tú que vives al amparo del Altísimo, si tú y yo estamos plenamente confiados en Dios y confiamos no en el hombre, no en los gobiernos, no en los poderes de este mundo, no en nosotros mismos, pero en Dios, y estamos a su amparo, completamente dependiente de Él, pues aquí nos dice, tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Así le debemos decir a Dios. Y esto me llama la atención cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El Shekinah habitaba en medio
de su pueblo. Así que cualquiera de ellos que fuese fiel a Dios en su corazón pudo haber dicho estas palabras, porque ellos vivían al amparo del Altísimo y descansaban a la sombra del Todopoderoso. Tenían la presencia, el Shekinah de Dios con ellos. Sigue diciendo, no te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a los ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Hoy en día muchos hermanos que viven en conventos, en casas de religiosos, viven con el Santísimo en su casa. Y ellos pueden decir estas mismas palabras, porque ellos viven al amparo del Altísimo, en los monasterios, en casas de religiosos. Originalmente, la liturgia cristiana se celebraba en la casa de las familias. Así que el Señor decide dónde y cuándo morar. En el Antiguo Testamento lo hizo en el Arca de la Alianza, en el templo, hoy en día lo hace en las iglesias. Yo recuerdo en Ponce, Puerto Rico, así como en muchos pueblos de hispanos, la catedral o la parroquia del pueblo estaba en el centro del pueblo y el pueblo luego se iba construyendo, iba creciendo alrededor y a partir de donde estaba la catedral o la parroquia, depende de lo que fuera, pero donde estaba la presencia de Dios. Así que los pueblos cristianos, los pueblos de América, de Hispanoamérica, los pueblos fundados por nuestros hermanos los españoles, todos fueron así. La iglesia, Jesucristo, la presencia de Dios en el centro, y de ahí las plazas, el centro de la plaza era ahí ese lugar donde estaba la presencia de Dios, y de ahí se iba construyendo. No sé en dónde estarán viendo este video, pero fue así en Puerto Rico y en todos los demás países de Hispanoamérica. Así que pues es una gran bendición lo que tenemos los cristianos, y sobre todo pues los cristianos hispanos, porque no recuerdo, pues no sé si donde en otros países donde no eran hispanos, si hacían lo mismo. Pero el pueblo hispano, que tiene mucha riqueza y mucha influencia hebrea, porque yo diría que tal vez el 75% o más de los hispanos hoy en día somos descendientes hebreos. Porque recuerden que los sefarditas que estaban en España, pues fueron a ellos a los que el apóstol Santiago predicó. Y no fueron los únicos, pero estaban presentes en Hispania, y luego todos los judíos que se convirtieron durante 3 siglos, durante el periodo de gran evangelización de la reina Isabel la Católica, periodo de evangelización que comenzó desde antes, casi 2 siglos antes, dentro de España. Así que, pues ellos, los hebreos católicos, que sabían que eran hebreos católicos o no, pues tenían muy claro esto. Tal vez por eso en los pueblos hispanos se ve lo que no se ve en otros pueblos cristianos, que tenían bien claro esto, la presencia de Dios primero en el centro, dándole la importancia que se merece. Y este salmo pues nos narra todas las bendiciones, todo lo que viene. El siglo de oro español llegó a un punto y pues fue una de las bendiciones que el Señor les dio. Le dio muchas bendiciones espirituales y materiales. En fin, esto no quiero que sea un curso de historia, pero
se nota que sí, que el Señor es fiel a sus promesas y cumple. La segunda lectura, la lectura de la carta a los Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13. ¿Qué dice en cambio? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que predicamos. Porque si confiesas con tu boca Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa la fe para la salvación. Ya que la Escritura dice, todo el que cree en Él no quedará confundido, pues no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bendito sea Dios. Pues aquí este pedazo de la carta a los romanos, tantas veces mal utilizado por nuestros hermanos separados, donde algunos de ellos pretenden reducir la salvación a la mecánica que nos dice aquí San Pablo. Si confiesas con tu boca Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Y amén, claro que eso es cierto. Pero ellos lo interpretan de una manera que, pues, lo digo, lo creo, ya estoy salvo, ya es todo, no tengo que hacer nada más. Y eso no es, hermanos, eso no es. Para darse cuenta, uno debería leer la carta entera de San Pablo a los romanos, donde está súper claro que reducir la salvación a esas dos cosas no es el mensaje evangélico. Sí hay que hacerlo, sí hay que creer en todo lo que el Señor ha revelado y sí hay que confesar que Jesús es el Señor. Pero ese es el comienzo, eso no es todo lo que hay que hacer. Y aquí San Pablo, otro detalle, que en la carta a los romanos lo que quiere hacer San Pablo, cuando lean la carta entera se darán cuenta. Parece que en Roma había cierta discordia entre los hebreos católicos y los gentiles católicos. Y unos le tiraban a los otros. Y unos decían, no, pues yo sí estoy salvado porque pues soy hebreo católico y pues tenemos todo y tenemos la circuncisión y tenemos todo. Y pues parece que ese tipo de problemas que surgió en Roma, aquí San Pablo en la carta, pues todo el propósito de la carta es aclarar tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los hebreos católicos como a los hebreos gentiles, que no tiene que ver, que no es que, pues solo los hebreos se salvan, no, o que solo los gentiles se salvan, no. Todo aquel hebreo o gentil que invoque el nombre del Señor y confiese que Jesús es el Señor y lo crea en su corazón y crea las cosas que Dios ha revelado, se salvará. No tienes que ser de un pueblo o del otro, pero todo aquel, independientemente del pueblo al que pertenezca, si sigue la voluntad de Dios, se salvará. Eso es lo que está manifestando San Pablo. Por eso en el versículo 12 vuelve y repite, pues no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es decir,
no depende de a qué pueblo perteneces. Si eres de este pueblo y lo invocas, te salvarás. Pero lo invocas y respondes a la gracia, porque no basta con un acto de digo esto, lo creo en este instante y se acabó. Ya puedo hacer lo que me da la gana. No, no es así. Y la carta a los romanos es muy clara en eso también. Pero, pues bien, y en esta línea, pues la salvación que ofrece el Señor es tanto para hebreos como gentiles, porque somos uno solo en Cristo, un solo pueblo ahora. Este versículo 10, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa la fe para la salvación. El corazón y la boca, la fe y la acción, el intelecto y la voluntad. Todo nuestro ser, con todo nuestro ser, debemos dedicarnos al Señor y amarle y servirle y proclamarlo. Ya que la Escritura dice, todo el que cree en Él no quedará confundido. Dense cuenta que esta Escritura que está citando no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Ya que la Escritura dice, todo el que cree en Él no quedará confundido. Y claro, en el Antiguo Testamento, creer en Dios, todavía no conocían a Jesucristo, pues el Verbo no se había encarnado, pero si creían todo lo que el Señor había revelado y vivían de acuerdo a ello, se salvaban, los del Antiguo Testamento, y ahora nosotros en el Nuevo Testamento con más razón. Pues la conexión aquí con el tiempo de Cuaresma, con las lecturas de ahora, pues yo creo que está más bien en el Salmo que nos invita a confiar en Dios, habitar en su presencia, estar cerca de Él. Y aquí San Pablo nos recuerda que todos podemos hacerlo. Los hebreos católicos, los gentiles católicos, todos. Pues la salvación es para todos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en esos días y al final sintió hambre. Entonces le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo lo llevó a un lugar elevado y le mostró todos los reinos de la superficie de la tierra en un instante y le dijo, te daré toda esta potestad y su gloria, porque me ha sido entregada y la doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te protejan y te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y Jesús le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación,
el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Bendito sea Dios. Pues aquí en este pasaje del Evangelio varias cosas. Lo primero, nos recuerda la Cuaresma, el tiempo que hemos empezado, los 40 días de mortificación, ayuno, sacrificio. Nos recuerda que el primero que hizo eso en nuestra familia fue Jesucristo, nuestro Señor, donde estuvo 40 días sin comer nada. Y si Él lo hizo esto, nosotros también estamos llamados en estos 40 días, a hacer sacrificio, ya sea de ayuno, ya sea de no comer ciertos alimentos que nos gustan. En fin, cada cual pues que lo consulte con su director espiritual, si no lo ha hecho todavía, y sea fiel a esa práctica cuaresmal que ha escogido. Que el Señor lo bendecirá. Lo acabamos de leer en el Salmo, que aquellos que invocan el nombre y confían en Él y le ofrecen con un corazón alegre, recibirán las bendiciones del Señor. Lo segundo aquí, el diablo quiere, citando las Escrituras, así como dijimos, recuerdan aquí como en la carta a los Romanos, las verdaderas palabras inspiradas por el Espíritu Santo son tergiversadas muchas veces por los hermanos separados, pues aquí el diablo está tratando de hacer lo mismo. Las palabras del Salmo que leímos, que dice: los ángeles de Dios te llevarán en sus brazos para que no te tropieces con las piedras. Es cierto, eso es una promesa que Dios hace para aquellos que le siguen de todo corazón. Pues aquí el diablo está queriendo tergiversar eso para tentar al Señor. Le dice, primero lo lleva al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque escrito está: dará órdenes a tus ángeles sobre ti para que te protejan y te lleven en tus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Está citando la palabra de Dios, pero la está tergiversando, porque el Señor hace esa promesa para los que le son fieles. El diablo está tentando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él desobedezca a Dios, para que Él tiente a Dios, amparado en esa falsa interpretación del texto, como nuestros hermanos separados, que muchos de ellos lamentablemente pues viven una vida en pecado público, pero no piensan que están haciendo nada malo, porque como ya confesaron con sus labios que Jesucristo es Señor y creyeron en su corazón que el Señor lo resucitó, pues ya está. Pues es algo parecido a lo que el diablo le está diciendo a nuestro Señor. Si Dios dice que te va a proteger, pues no te tienes que preocupar, arrójate de aquí. Y ambas interpretaciones son diabólicas. Ambas interpretaciones no vienen de Dios. La interpretación real siempre la puede obtener uno desde la humildad. La humildad, que en este caso es la humildad de obedecer a Dios en todo. Sí, es cierto que el Señor dijo que lo protegerá, pero el Señor le recuerda: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No he de hacer cosas en contra de Dios. No. El Señor protege, sí, si somos fieles. Y ya llegará el momento en que necesitemos esa protección especial. Pero cuando llegue, no tentar al Señor. Nuestro Santo Padre Benedicto XVI
que en paz descanse, en su libro Jesús de Nazaret, explica de una manera maravillosa las tentaciones de nuestro Señor, cómo compara él lo que el diablo quiere dar para solucionar los problemas y el camino verdadero que escogió nuestro Señor para solucionar los problemas. La solución de los problemas es dejar que Dios sea Dios, de permitir que Dios gobierne, que Dios domine, permitir el reino de Dios, que Dios reine en mi corazón y en toda la creación. Es la solución a los problemas. Las soluciones que promueve el diablo, aparentes soluciones que son solamente en apariencia y no en realidad, no vienen de Dios, vienen del diablo. De hecho, son del anticristo. Aquí el diablo quería presentar un problema al hambre. Si se acaba el hambre, pues entonces sí estaremos haciendo lo que tenemos que hacer. O si me das culto a mí, te daré todo. Todas esas cosas, todos esos reinos que existen, te los daré, serán tuyos. Y prueba a Dios, prueba a ver si es verdad que Él te puede ayudar. Todas esas cosas, todas esas ideas que vienen del diablo, están contrastadas en el Evangelio y muy explicadas en el libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, que si no lo tienen se los recomiendo ardientemente. Es un libro muy necesario. El Santo Padre nos preparó en ese libro para estos tiempos que estamos viviendo. Y así entenderemos muchas cosas. Y voy a citar este pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 675. Porque esto que trató de hacer el diablo a nuestro Señor, lo trata de hacer a nosotros, al pueblo de Dios hoy en día también. Y así como el Señor resistió las tentaciones del diablo, nosotros también debemos hacer lo mismo. Nuestra Santa Madre Iglesia, aquí en el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, voy a leer ese punto. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. En el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor fue sometido a prueba, fue tentado, pues la Iglesia, nos enseña el Catecismo, también ha de ser probada. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, el Señor siempre fue perseguido y la Iglesia también. Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Hoy en día estamos sufriendo esto. No sé si están al tanto, pero se ha hablado de una religión mundial y tal, no hace ni 2 semanas. En el Vaticano, precisamente una actividad promovida por el Vaticano, se invitaron a varias religiones no cristianas y el lema de eso, búsquenlo en el internet si no lo han visto, ese lema era para todos unidos para salvar el mundo. Y las personas participando ahí
mostraban una devoción increíble a esa nueva religión. Esto es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. Dice aquí que la impostura religiosa querrán imponernos una nueva religión sin verdad, porque dice aquí, mediante el precio de la apostasía de la verdad, una aparente solución a los problemas. Esto lo estamos viviendo, hermanos, ya. Sigue diciendo aquí, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. El anticristo, que ya está entre nosotros, ya yo tengo una idea de quién puede ser, lo iré diciendo más adelante, pero estamos viviendo los tiempos ya del anticristo. Por eso vemos en la iglesia todo lo que vemos. Por eso vemos esa apostasía, ese abandono de la fe, de la verdad. ¿Y qué nos toca hacer a ti y a mí, sobre todo en este tiempo de Cuaresma? Ser fiel. La verdad ya nos ha sido dada. La encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia completa. Lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo encontramos en los documentos magisteriales hasta el Papa Benedicto XVI. Lo encontramos en los escritos de Benedicto XVI, en la vida de los santos, los escritos de los santos. No hay que buscar novedad. Una novedad que contradice la enseñanza bimilenaria de la Iglesia no es una novedad que debemos aceptar. Porque es esto que acabo de leer, que nos enseña la Iglesia en el Catecismo, repito, punto 675, nos enseña pues que eso ha de venir. No nos dice cuándo, pero hoy en día nos damos cuenta de que ha llegado ese tiempo, ese momento. Pues nada, fuertes en esta Cuaresma, fieles a Cristo. Procuremos siempre estar en su gracia, rezar el rosario diario, la misa diaria, la fidelidad diaria al Evangelio. Lean la palabra de Dios, conozcan las Escrituras. Son nuestras, el Señor nos la ha dado. Si tienen duda, pues busquen un buen comentario católico, el Catecismo. Pueden escribir, preguntar a alguien que sepan que no los va a guiar equivocadamente, pero no dejen de alimentarse de la palabra de Dios y de la palabra de Dios hecha carne, de la Sagrada Eucaristía. Bueno, hoy sí que me he extendido, pero nada, sigamos pidiendo unos por los otros, sigamos venciendo las tentaciones con la gracia de Dios y pidámosle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.